Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más, a un programa más de Conciencia Curativa Biológica con su amigo doctor José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto, es un verdadero honor para mí compartir una emisión más de este su programa Conciencia Curativa Germánica, al cual el día de hoy vamos a hablar sobre la leucemia, ya que la semana pasada tuvimos una, una entrevista con eh, un amigo que hoy le mando un saludo y que nos hizo el favor de acompañarnos la semana pasada para hablarnos de su experiencia. Raúl Flamán, le mando un saludo, un abrazo, hasta Querétaro, de donde él es originario. Pues el día de hoy vamos a hablar de las 5 leyes biológicas y en la leucemia hay órganos y tejidos que derivan del mesodermo, controlados por el cerebro nuevo. A este mesodermo le llamas mesodermo moderno. Hay 3 tejidos: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. El mesodermo lo divide en dos, en un mesodermo antiguo y un mesodermo moderno. Y entonces menciona que el mesodermo moderno con el endodermo forman el cerebro antiguo y que el mesodermo moderno y el ectodermo conforman el mesodermo moderno o neoencéfalo, cerebro nuevo. Él se da cuenta que nuestra historia filogenética, nuestra historia evolutiva, tiene que ver con este rol de lo que él descubre en sus 5 leyes y el tema de salud e enfermedad. El endodermo es regido por el tronco del cerebro: hígado, riñón, vaso. El riñón tiene 3 estructuras y entre ellas tiene el endodermo, los túbulos colectores, páncreas, algunas glándulas, intestino grueso, intestino delgado, estómago, esófago. Hay órganos que están conformados de 2 tejidos, el ovario, etcétera. El estómago tiene una parte ectodérmica y una parte endodérmica. Y esta, en la fase activa de conflicto, aumenta las células y en la fase de curación disminuyen las células con ayuda de micobacterias, y aquellas bacterias que no pudieron degradarse se encapsulan o se fibrosan. Y el mesodermo antiguo, regido por el cerebelo, en la fase activa de conflicto aumentan las células y en la fase de curación disminuye. Estoy hablando de la segunda y tercera ley biológica del Dr. Hammer, de su descubrimiento curativa germánica. Después tenemos el mesodermo moderno, que en la fase activa de conflicto hace decremento celular y en la fase de curación hay un aumento de las células. Y el ectodermo, que hace lo mismo que el anterior, disminuye las células en la fase activa y en la fase de curación aumenta. El mesodermo moderno, regido por la parte media del cerebro, llamado sustancia blanca o médula encefálica. Y el ectodermo es regido por la corteza del cerebro. ¿Para qué a mi paciente me sirve entender este descubrimiento científico? Porque nos vamos a dar cuenta que la leucemia es la fase de reparación después o tras un cáncer de hueso que nadie vio. Y ese, aunque parezca medio abrupto, medio fuerte esa palabra, en realidad ese cáncer de hueso es una osteoporosis. Es impresionante cuando te das cuenta, pues, de estas equivocaciones que nos llevan a muchos desatinos en la medicina. Definitivamente hay muchos tejidos embriológicos de los que está
compuesto el mesodermo moderno, regido por el mesencéfalo o sustancia blanca. Tenemos al vaso, el parénquima renal, parte estructural del ovario, parte estructural de los testículos, los músculos, los cartílagos, los tendones, el tejido conectivo, los ganglios linfáticos y el sistema linfático, las arterias y las venas. Y en este caso del que hoy hablamos y de lo que es la plática, el hueso. El hueso es una estructura formada de mesodermo, renombrada por el Dr. Hammer de mesodermo moderno, y que él habla que hay dos fases en cada proceso de enfermedad. La primera fase simpaticotónica, o en la que el conflicto se mantiene activo, y la siguiente fase en la que ya se soluciona el conflicto y estamos en la fase de vagotonía o fase de curación. Es muy importante entender esto porque nos vamos a dar cuenta que el crecimiento celular a partir de las células que se llaman blastos y que hemos denominado, etiquetado cáncer de sangre o leucemia, hay muchos tipos de leucemia. En este caso estoy hablando de la leucemia linfoblástica aguda, en la que hay un crecimiento que denominamos proliferación de células blásticas inmaduras. Aquí pensamos que el cuerpo, en la medicina, se ha desquiciado, se ha vuelto loco y crecen de manera desordenada y que van a matar o van a poner en peligro la vida del paciente, lo cual es falso. El doctor Hammer decía, nunca he visto a una persona que caiga colapsada, que caiga muerta por tener gran cantidad de blastos. Hay métodos de diagnóstico como lo que conocemos, la aspiración de médula ósea. Si nosotros vemos una cantidad importante de blastos en la médula del hueso, más de lo normal, decimos que tiene leucemia. Si la encontramos y esas células ya han viajado en la sangre periférica, decimos que hay leucemia porque vemos blastos en la sangre periférica. Y pensemos un poquito, si nosotros decimos que esas son células cancerígenas y encontramos una enorme cantidad en la sangre y estas ya están viajando porque ya están en un brazo, sacamos la muestra de sangre y ya están ahí. Y en caso de que existiera la más remota posibilidad, la más incongruente posibilidad de que existiera la metástasis, ¿no con la leucemia tendríamos cáncer en todo el organismo? En todos los órganos. ¿No con esta tendríamos invasivo todo el organismo? Pero, ¿qué es lo que pasa? Ya les comenté que los blastos son crecimientos de células inofensivos que no van a hacer daño. Sin embargo, si hay un retraso hematopoyético en la fase vagotónica, si hay un desorden, por decirlo así, si queremos llamarlo, o hay de mala calidad, hablando de formación de glóbulos rojos, o hacen de más, o hacen de menos, o las hacen defectuosas, vamos a decir. Los glóbulos blancos o hacen de más o hacen de menos, o las plaquetas las hacen de más o las hacen de menos. Y es cierto que pasa eso, pero en mi experiencia solamente cuidando la anemia, el doctor Jaime lo explica muy bien, que si hay anemia a partir de 3.5, el paciente debe transfundirse. Y otros de los cocos en la medicina, y que ha llevado a mucho pánico, porque en realidad al no conocer todo esto nos llenamos de pánico, de miedo, es la trombocitopenia. Para aquellos que no son médicos y que no saben qué es la trombocitopenia, es la baja cantidad de plaquetas que
que en teoría, o que bueno, pudiera ser o no responsables de hemorragias. Y digo que, o sea, sí son responsables de una hemorragia, porque las plaquetas nos ayudan a toda una cascada de coagulación, a la formación de tapón, a que evite que se trasvase, de que salga la sangre. Y en menor cantidad de plaquetas va a haber más facilidad de que salga sangre de cualquier lugar. Sin embargo, el pánico y caer en otro conflicto nos puede llevar a complicaciones mucho más graves. ¿Y cómo entender cuando un paciente enferma en otro órgano y pensamos que ya hay una, le llamamos infiltración de la leucemia? Yo tengo la fortuna de tener un amigo, el doctor Felipe de Jesús Reyes Gil, es un médico ginecólogo de Atlisco. Él tiende para toda Latinoamérica pacientes, tienen un tema muy respetable religioso, son personas que tienen la convicción de tener la religión, de ser testigos, y en ellos es muy importante el concepto de la sangre, entonces no fácilmente se transfunde o no se transfunde. Y tuvimos un caso conjunto en el que la pequeña llega con diagnóstico de leucemia, con plaquetas muy bajas, y el médico, ¿qué es lo que está haciendo? Yo no cuestiono esa parte porque es lo que aprendió, lo que dicen los libros, es lo que dicen nuestros maestros, y le sugiere que se transfunda porque con plaquetas de menos de 10 ya puede sangrar de cualquier lugar. Sin embargo, no solo los papás, sino desde pequeños están plenamente convencidos en no permitir la transfusión de sangre, y entonces prácticamente eso sí fue un acoso. Entonces la paciente le están insistiendo en que se ponga sangre y empieza con una anuria. El doctor Reyes me habla y me dice que si puedo valorarla, la voy a ver y veo el pánico que está teniendo, y entonces hay una condición en la que solicitan que el paciente sea transfundido y que a los estudios de laboratorio, tanto la anuria como lo que están viendo en el laboratorio, ha caído en una insuficiencia renal. A la paciente pues se ve más amenazada, y entonces cuando la voy a ver les comento que lo ideal es que esa paciente se vaya a otro lugar y no esté ahí. Porque les comento que está sufriendo un conflicto de túbulos colectores que está empeorando la situación. Y entonces, efectivamente, la trasladan al hospital, ya la puedo yo tratar, le hago una terapia que se llama moxibustión, y la paciente empieza a mejorar y empieza a orinar. Yo le explicaba que hay un conflicto de túbulos colectores, que está en un lugar que no pertenece, y la paciente empieza a orinar. Y empieza a orinar y mejora eso que estábamos viendo como una insuficiencia renal, la cual el médico había diagnosticado que ya había una infiltración leucémica hacia los riñones y por eso había dejado de orinar. Empieza a orinar porque la función de la orina está desde el cerebro, aunque el crecimiento celular que se dio y la retención líquida, bueno, la degradación de ese crecimiento se va a dar tiempo después. Ese es un ejemplo de por qué cuando un paciente cae o tiene otro conflicto biológico, es por eso que puede tener uno u otro programa. Es bien importante entender que todos estos programas relacionados con hueso, inclusive cada estructura de nuestro organismo, tiene que ver con un conflicto de desvalorización. Esto es importante. Hammer le llama conflicto de autodevaluación o CAD. La intensidad del conflicto de desvalorización va a determinar qué tejido se ve afectado. O bien los vasos sanguíneos, cuando tenemos un conflicto de desvalorización leve,
también va a afectar al tejido conectivo. Un conflicto de desvalorización moderado va a afectar al cartílago, a los nódulos linfáticos. Y un conflicto de desvalorización severo va a afectar a los huesos. Y es ahí donde entra el tema de la leucemia. Este conflicto de desvalorización puede ser experimentado como generalizado, como un todo, yo no valgo nada, que va a afectar a la persona en todos sus aspectos, o puede ser una desvalorización localizada. La localización va a estar la localización de esa lesión, de ese dolor, de esa inflamación, de esa desmineralización, está determinada por el lugar donde experimento la desvalorización. Ahí no valgo nada. Por lo tanto, una desvalorización del cráneo tiene que ver con una desvalorización de tipo intelectual, una injusticia, una restricción de desarmonía, una situación injusta, una sentencia judicial en relación a una madre o a un compañero, un hijo. La osteólisis de la órbita, de la cuenca del ojo, tiene que ver con una desvalorización. Yo tuve un paciente hace años que empezó a bajar de peso, un tema de conflicto activo, un tema de cáncer, y bajó tanto de peso que se consumió, por decirlo así, la masa muscular, músculo, ligamento, tendón, y prácticamente empezó a no tener tejido y la piel se adhería al rostro. No había visto la mamá al hijo y cuando lo ve, ya era una persona adulta, el señor, y le dice, hijo, pero si pareces como un monstruo. Meses después de platicar con él y saber qué había pasado y qué le había desvalorizado y haber sacado el conflicto, empieza un crecimiento de tejido a nivel de la órbita, del globo ocular, del lado de la órbita, alrededor del ojo, y empieza ese crecimiento. Eso termina, se reduce y se soluciona. Si hay una lisis o una osteólisis de la mandíbula, tiene que ver con un conflicto de no ser capaz de morder. La espina cervical tiene que ver con una autodevaluación intelectual, una injusticia, una restricción, una desarmonía. El tema del esternón, por ejemplo, una desvalorización después de una mastectomía. Una mujer puede sentirse devaluada, desvalorizada, insegura y desigual en la caja torácica. Ahí puede venir una desvalorización. Una osteólisis de la costilla tiene que ver con un conflicto biológico de sentirse desvalorizado, de sentirse con una cicatriz deformada, con un ataque a mi integridad y puede afectar a las costillas después de una intervención quirúrgica por una mastectomía. Una osteólisis de la espina torácica tiene que ver con un conflicto biológico de desvalorización en el que uno piensa que algo no está bien. Cuando esto da la columna, es una desvalorización de toda la personalidad. Un hombro, por ejemplo, un conflicto de desvalorización en relación a mi madre o mi hijo, o soy mal pareja, soy mal esposo, soy mal amigo, soy mal amante, soy mal, etc. Las mujeres o los hombres diestros, vamos a tener por el mesencéfalo un tema cruzado.
Mi madre y mi hijo del diestro o la diestra va a estar relacionado con el hombro izquierdo y la pareja va a estar en relación, o todo lo que no es ni mi madre ni mi hijo, en el hombro derecho. Una osteólisis del coxis, por ejemplo, una hemorragia por hemorroides. Una osteólisis del hueso púbico es una desvalorización de tipo sexual. De ahí no valgo nada. O no valgo, no soy bueno teniendo intimidad con mi pareja. Y va a también depender si es derecho o izquierdo, ¿no? Así es que la osteólisis del hombro va a ser en relación a la pareja, al hijo, a la madre, o en relación a la pareja, al papá, etc. La cabeza del húmero va a estar en una desvalorización de falla, fallé como padre, como hijo, tiene que ver con esa desvalorización de no poder soportar algo, no poderse perdonar por una situación así, en la que pudo haberse equivocado. Una lisis del codo, ser incapaz de abrazar a un ser querido, ser capaz de poder quitarse a una persona no deseada. Un tema de mama, una desvalorización de mano, tiene que ver con sentirse torpe, con una destreza manual. Una lisis de la pelvis tiene que ver con una mujer que cree que ella no puede tener un hijo, se siente desvalorizada. El cuello del fémur tiene que ver con un conflicto biológico de desvalorización por no ser capaz de soportar algo, pero poder manejar algo, una situación grande. También mucho depende si la persona es diestra o zurda. Un análisis del hueso del isquion tiene que ver con una incapacidad de tener o poseer algo. Un tema de rodillas tiene que ver con un conflicto de evaluación de rendimiento deportivo. El pie tiene que ver con no ser diestro en alguna actividad, bailar, caminar, balancearse, jugar el balón. El torcerse el pie puede sentirse desvalorizado como consecuencia de no haber hecho lo adecuado para jugar, por ejemplo. Vamos a nuestro primer corte y regresamos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo doctor José Antonio Galicia González aquí en Home Radio, transmitiendo pura energía. Regresamos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Antonio Galicia González, discípulo del eminente científico Dr. Ricker Hammer, creador de la ciencia curativa germánica. Te invito a la formación Bases de las 5 leyes biológicas que son el soporte de este gran descubrimiento y que permite entender el sentido biológico de cada uno de los procesos llamados enfermedad. Te llevaré a un recorrido a través de la evolución de la especie y la serie de adaptaciones que tuvo que desarrollar nuestra especie para la supervivencia. Lo que hasta ahora habíamos denominado enfermedad son en realidad programas especiales sensatos y biológicos que tienen un fin determinado. Y estos procesos son en realidad respuestas biológicas para mantener la vida tanto como sea posible. Descubrirás que en el inicio de la enfermedad aparece después de un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Además, comprenderás que en la enfermedad
la biología humana y la biología animal son completamente idénticas. Te invito a la formación Bases de las 5 leyes biológicas. ¿Sabías que la metafísica va más allá de lo físico? Y que es una enseñanza mágica que resuelve dificultades y ayuda a la gente a ser feliz. ¿Te gustaría vivir sin sufrimiento y poder solucionar cualquier inarmonía en tu vida? Aprende esta enseñanza de 5 a 6 de la tarde todos los miércoles en Escuela Metafísica Poblana. ¡Te esperamos! Spotify. Om Radio Podcast. Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. Hablar con el doctor Antonio Galicia González. Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. ¿Quieres hablar? Muy bien, pues regresamos después de esta primera pausa, o esta pausa de media hora. Estamos hablando, usted que nos está viendo, compártanos, denle like, siga Conciencia Curativa Biológica, síganos a través de Om Radio, podcast, ya los programas los puede escuchar más adelante. Entonces, compártanos, y estamos hablando hoy de la leucemia. La semana pasada tuvimos el enorme gusto y placer de abrazar a Raúl. Raúl es un chico que hace 6 años sus papás confiaron en la ciencia curativa germánica y se acercaron con un servidor, aunque le estaban dando quimioterapia, dejaron de darle quimioterapia y apenas llevaban un par de quimios y decidieron llevar este camino. No fue fácil porque la propia madre y Raúl cuentan que los dolores fueron bastante intensos, pero definitivamente hubo una nueva posibilidad de vida, y después de 6 años, hoy Raúl es un caso de éxito más de la ciencia curativa germánica, de las investigaciones del doctor Ricker Hammer, mi maestro. Humildemente intento llevar lo más puro posible sus descubrimientos de las 5 leyes, y estábamos hablando de la leucemia. Pero ¿qué pasa en la leucemia? Recordemos que el doctor Hammer dice que cada enfermedad tiene 2 fases. Bueno, la primera ley dice que toda enfermedad tiene que ver con un evento altamente traumático, que hay una conexión entre el cerebro y el órgano, que hay unos círculos que se forman en el cerebro cuando viene el impacto y que deja una marca en forma de diana, que hoy se conoce mundialmente como los famosos focos de Hammer, y podemos ver a través de una tomografía el área del cerebro medio que se ve impactada en el tema de la leucemia. La segunda ley dice que todo proceso de enfermedad es un evento de 2 fases. Una fase en la que el conflicto está activo, no ha resuelto, lo tiene dando vueltas, lo tiene sin apetito, lo tiene bajando de peso, lo tiene simpático tónico, con manos y pies fríos, lo tiene sin dormir. Y una fase en la que entra en la fase de curación a partir de la conflictólisis, que es la solución del conflicto, y a partir de esta conflictólisis entramos a la segunda fase, que es la fase vagotónica o la fase de curación. Esta fase la divide en 2, una fase inflamatoria y una fase cicatrizal restitutiva, en medio de una crisis curativa,
¿Qué pasa en la fase activa del conflicto? En la fase activa del conflicto, cuando el paciente recibe ese golpe, ese impacto, hay un decremento celular en el hueso. Es decir, se van a formar espacios en los huesos, va a haber una descalcificación propiamente dicho, va a haber una lisis del hueso, una osteólisis, vamos a encontrar patologías como la osteoporosis, vamos a diagnosticar ahí las necrosis y vamos a hablar de necrosis también en ovario, en testículos, en el parénquima renal, en el vaso. Y cuando el conflicto biológico es severo, no impacta a estos órganos, sino al hueso, y vamos a observar de entrada en la fase simpático-tónica también una anemia. Imaginemos que hay una desvalorización como mis padres se están divorciando, se quieren divorciar, ya no voy a ver a mi padre, no va a ser importante para él, se va con otra familia, no le importo, se están divorciando por mi culpa, infinidad de situaciones. Yo tuve una pacientita que tuvo leucemia, estaba sufriendo de bullying un año, al año le hacen su cumpleaños y todo ese bullying se desaparece como parte de magia y ella es el centro de la atención. Tiempo después aparece la leucemia. Entonces los conflictos, y esto es bien importante, hay que separar el concepto de conflicto psicológico de lo que denomina el doctor Hammer conflicto biológico. Yo no digo que no participen las emociones o el estado anímico o el lenguaje en el que creemos que son estas las emociones las que disparan la enfermedad, las que inician la enfermedad. No necesariamente o no rotundamente, sino es un programa biológico, el contenido biológico, la necesidad biológica es la que activa este programa, porque lo mismo para una persona es una desvalorización como no me valoran y me hacen a un lado, como lo es para una manada un animal. Puede que esta persona que se está desvalorizado se vaya a la depresión, se sienta solo, aislado, se sienta que no vale, que no es querido, llora, se enoja. El animal no tiene todo ese bagaje de emociones y también puede pasar por una desvalorización y una leucemia. Entonces, posterior a la solución del conflicto, porque esa niña ya fue el centro de atención, porque ese chico que había perdido en el baloncesto pudo anotar, porque el trofeo que había sido perdido lo recuperaron por la última canasta que no anotó, porque hay culpa de haber sido un mal hijo, de haber sido un mal esposo, de haber sido una mala madre, porque llego y con todo el amor del mundo preparo un alimento y me avientan en el plato diciéndome que eso sería. Hay tantas formas de desvalorizarse, pero una vez solucionado el conflicto, el proceso de degeneración, de desmineralización, de descalcificación se detiene. Y en la fase de curación, los espacios de esos huesos y el tejido necrotizado son regenerados con ayuda de bacterias, con una orden del cerebro en el que manda a que se formen una cantidad impresionante de leucocitos, de leucos inmaduros llamados blastos. Para el efecto de ser un buen cemento para rellenar los hoyos, los blastos son maravillosamente perfectos. Entonces, hay también una hemodilución, porque hay un aumento del volumen que se da en la vagotonía. Dice el doctor Hammer que hasta 7 veces se puede ensanchar un vaso. Y entonces, al abrirse ese espacio, entra el líquido sobrenadante y la cantidad de glóbulos rojos que circulaba se diluyen. Y entonces aparece también ahí una anemia. Y también
por esta inflamación del hueso para reparar, hay una distensión del periósteo y es donde va a ser muy doloroso. Pero cuando hay dolores que verdaderamente no se soportan y sobrepasan la capacidad de tolerancia del ser humano, es porque ahí hay un síndrome de túbulos colectores renales que hace que se pierda la proporción del dolor. Vamos a encontrar bajo este esquema los dolores de ciática, la gota, junto con la desvalorización, más uno de colectores que harían un síndrome. La gota estaría en el síndrome de túbulos colectores. La artritis, que sería una recaída de desvalorizaciones. El osteosarcoma es que el periósteo que envuelve en la fase vagotónica ese crecimiento de células osteoblásticas, ya sea por una fractura, se rompe el periósteo, o por una punción del hueso, y por ahí empiezan a salir las células. Y verdaderamente ese crecimiento de células se ve afuera, se va afuera del hueso. Y es ahí efectivamente donde aparece un crecimiento y le llamamos osteosarcoma. Se forma cuando el periósteo del hueso ha sido dañado por una punción o por una fractura, una fisura, y entonces estas células callosas crecen más allá del periósteo y hacen un proceso inflamatorio severo en el que se da la formación de una tumoración fuera del hueso. Pero esto es bien interesante porque a nuestro beneficio, a nuestro entender, hemos hecho un tanto desorden del concepto de cáncer. Decimos que hay cáncer porque estas células del hueso están creciendo y están haciendo una formación externa, tumor óseo. Y si nos podemos hacer exigentes, sí, tiene esta visión. Sin embargo, Haber demuestra que siempre va a estar el osteosarcoma en la fase de vagotonía, en la fase de curación. Pero hoy en día, inclusive, y cuestiones aparte, el médico diagnostica también cáncer, no solo cuando hay un crecimiento celular, sino cuando hay una necrosis o cuando hay una nueva calcificación del hueso. Porque hoy saca un estudio que se llama PET scan, que monitorea la actividad de cada uno de los órganos o la sobreactividad. Y entonces cuando un hueso se está recalcificando, y si el paciente tiene diagnosticado un cáncer, un tumor en otro lugar, esta hiperactividad o esta reactividad celular del hueso la llamamos metástasis. Y entonces entran al paciente en un jaque total. De manera que es bien importante que entendamos con mucha precisión qué es lo que pasa. Tanto los eritrocitos como los leucocitos, estas son células sanguíneas blancas, los leucos, son producidos en la médula del hueso. Los trombocitos, las plaquetas involucradas en el mecanismo de coagulación de la sangre, también se forman en la médula del hueso. Y vamos a ver brevemente las fases de la leucemia. En la fase 1 tenemos una anemia, una leucopenia y una trombocitopenia. Baja cuenta de células sanguíneas y plaquetas. En realidad, la cuenta está dentro del rango normal, pero durante la fase de vagotonía, los vasos sanguíneos y linfáticos se expanden, resultando aumento de su diámetro de un volumen de 3 a 5 veces mayor su tamaño. Ya estamos en la fase de vagotonía o fase de curación, por eso estamos hablando de las 4 fases de la leucemia. La primera fase va a ser esta, la anemia, la leucopenia, la trombocitopenia, una hemodilución, ¿sí? Por la expansión del vaso sanguíneo o linfático, resultando aumento del diámetro y por lo tanto una hemodilución. El volumen extra es llenado con suero sanguíneo. El resultado de la cuenta de células sanguíneas por milímetro cúbico aparece baja, pero de hecho es un tanto cuanto más alta o normal, porque el número absoluto de células nunca disminuye. Por eso aquí le llamamos que es una pseudoanemia o una pseudoleucopenia. La cuenta sanguínea blanca también es engañosa.
el paciente se encuentra muy cansado. Es una característica invariable de la vagotonía, pero va a tener un muy buen apetito, va a comer como león. Va a haber trombocitopenia en esta fase, que es la baja de cuenta plaquetaria. La sangre es adelgazada, el paciente sangra fácilmente, puede haber sangrado inesperado, puede ser inclusive interno, lo cual puede llevar a un conflicto biológico de desangrarse, resultando que las plaquetas bajen aún más, ya que el paciente se pone en círculo vicioso. Esta fase diagnosticada como leucemia aleucémica, porque no hay aumento de los leucoblastos todavía. La fase 2 va a haber una anemia y una trombocitopenia en curso, pero hay aumento de los leucos. Debido a que estos nuevos leucocitos son inmaduros y baja calidad, son llamados leucoblastos, precursores de leucocitos. La razón por la que son de baja calidad es porque realmente son usados para reconstruir los espacios del hueso, para rellenar, para este trabajo sí son adecuados. De hecho, es tan de baja calidad que no tienen la capacidad de dividirse. A pesar de que no hay mitosis, más mitosis celular, la medicina convencional ve a estos leucos inmaduros como células cancerosas malignas. El incremento de los leucoblastos es la señal de que la médula ósea se está curando. Entre más grande sea la masa del conflicto, más se producen leucoblastos en la fase de curación. Vamos a poner atención que los leucos normales permanecen en un rango estándar. Estos no son afectados por incremento del número de leucocitos inmaduros. Así que realmente solamente tenemos un incremento en el número de leucocitos inmaduros y no en los leucocitos. La leucemia es un signo positivo de que la producción de sangre ha comenzado de nuevo. La producción de hueso ha iniciado de nuevo. En esta fase en la que la mayoría de los casos de leucemia son detectados, porque el paciente se encuentra extremadamente cansado y se siente enfermo. También por los síntomas de curación a nivel cerebral, tales como va a haber dolores de cabeza, mareos, náusea, fiebre. En la fase 3 va a depender de la duración de la fase activa de conflicto, cada uno más o menos son desde 3 semanas a 2-3 meses. Dependiendo de la duración de la fase activa de conflicto, las células rojas comienzan a multiplicarse rápidamente. La calidad de estas primeras células sanguíneas nuevas es de muy baja calidad y son llamados normoblastos. La medicina convencional también etiqueta a estas células rojas inmaduras como malignas. Eso es lo que nos dice la medicina convencional. El eritema cuenta alta de normoblastos. Si la cuenta de leucoblastos y normoblastos es muy alta, los hematólogos etiquetan aquí como eritroleucemia, que usualmente es tratada con alta dosis de quimioterapia. Las complicaciones potenciales durante la fase 3 son fracturas espontáneas, las cuales pueden ocurrir, fase activa de conflicto de larga duración. Y la fase 4, para acercarnos al tiempo en el que nos vamos a despedir, el paciente se encuentra fuera ya de zona de peligro, los leucoblastos y normoblastos son degradados en el hígado y eliminados totalmente. A partir de entonces se producen células de buena calidad, la cuenta plaquetaria regresa también a la normalidad, a la normotonía, y el paciente sale de su etapa de vagotonía, fatiga, cansancio extremo, porque con mejores eritrocitos se puede transportar mejor el oxígeno a las células. Por eso es que hay ese nuevo sentimiento de estar cada día mejor. La anemia precedente tuvo, por supuesto, un propósito biológico. El cansancio fuerza al individuo a no estar activo, de forma que el hueso pueda sanar, evitando el riesgo potencial de fractura. La naturaleza siempre va a cuidar a todos los organismos. De esta manera, nos vamos a dar cuenta que es de vital importancia tener un mecanismo de comprensión de por qué se aparece lo que llamamos leucemia. ¿Cuál es el sentido biológico ya para ir en la recta final de la desvalorización? Recordemos que está la fase activa y hay tejidos de endodermo, mesodermo moderno, antiguo, moderno y ectodermo.
Tanto del endodermo como el mesodermo antiguo y el ectodermo, el sentido biológico se encuentran en la primera fase o fase simpático-tónica o fase activa del conjunto. El órgano o el tejido de lujo que habla Hammer, así le habla, es que el mesodermo, el sentido biológico de por qué hizo primero desmineralización, después hace recalcificación, se encuentra siempre en la segunda fase, en la fase de vagotonía. ¿Y qué pasa? Cuando un paciente se desvaloriza un animal, se descalcifica. Imaginemos que alguien tuvo una fractura, se consolida y en esa fractura no solo se sella, hace un codo, hace una excrescencia o una formación en forma de nodo, de dureza, en la unión de ese hueso. Imagínense una caña queriendo romperla de ese nodo. Imagínense un bambú romperlo de ese nodo. Entonces, el sentido biológico de una desvalorización que ha sido severa, que se ha sentido no útil, que se ha sentido no querido, no amado, que se ha sentido culpable, que se ha sentido que no vale nada, está en la fase de vagotonía, porque a través de la descalcificación en la fase activa y la recalcificación, que es ahí donde está el sentido biológico, es hacer que se haga un callo óseo, que se haga un hueso de bambú, un hueso de caña, para que de ahí no se rompa y sea más fuerte y pueda sobrevivir. Ese efectivamente es el sentido biológico de la desvalorización en el caso de leucemia. Y ya para finalizar, llevamos nosotros una técnica que se llama moxibustión. Esta técnica se utiliza con planta de Artemisa, en la cual genera calor. El principio del calor mueve la energía. Toda la energía que se mueve mejora la calidad de sangre, la formación de nueva sangre, la actividad de nueva sangre. Y básicamente, ya estamos por finalizar, hacemos una meta terapéutica a través de poner puntos de acupuntura y nos va muy bien con el tema de subir las plaquetas. Ahí van a ver en pantalla a Ariadna, que acabo de verla, tiene 23 años, a una pequeña, creció, se hizo más grande. Esta chica que está, Lucía, en Estados Unidos, era un huesito en el hospital y después de un año de tratamiento, ahorita está viviendo en Estados Unidos, tiene un hijo. Y Raúl, nuestro amigo, que hoy pues ya es todo un profesionista, todo una persona de bien. Y yo me despido con esta frase que Raúl me compartió en la entrevista anterior. Le preguntaba a Raúl qué le había dejado la enfermedad, qué experiencia, qué conocimiento, qué le había dado. Y un joven tan apenas en su crecimiento físico, mental, intelectual, habla con una profundidad y habla con una inteligencia y una madurez que lo quiero compartir. Ser agradecido, Masaru Emoto demuestra que el gracias tiene un poder inmenso. El amor a la vida, día a día, todos los días que se levanten, den gracias por la vida, siéntase con esa plenitud, vivan al máximo, disfruten cada momento de su vida con aquellos con quien aman. Y tener una actitud de salir adelante, tener esa fuerza, tener ese ahínco, tener esa fortaleza inquebrantable de seguir adelante a pesar de las circunstancias, sea enfermedad o sea lo que sea. Con esta frase me despido de mi amigo Raúl, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo Dr. José Antonio Galicia, aquí en Om Radio, transmitiendo con toda la energía. Hasta la próxima. No se olvide, miércoles a las 12 del día. Un abrazo.